Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este martes santo, en la liturgia, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, nos presenta dos personajes contrapuestos y ciertamente con un cierto protagonismo en lo que va a ser la pasión del Señor, puestos delante de Jesús. Estamos por una parte en la última cena y Jesús anuncia que uno de los que están allí sentados le va a traicionar. Simón Pedro le hace señas a Juan, el discípulo predilecto, de que le pregunte al Señor quién es. Este se tumba se recuesta sobre el pecho del Señor. El Señor le dice: aquí al que le dé el trozo de pan untado en la salsa, ese es. Y efectivamente se lo dio a Judas. Le dice Jesús: lo que tienes que hacer, hazlo. Los discípulos creían que se refería a alguna obra de caridad o tal, porque dice el evangelista San Juan que Judas era el que llevaba la bolsa con los dineros del grupo. Y dice: desde aquel mismo momento entró el diablo en Judas y empezó a hacer así ya la traición, la entrega de Jesús. Dice San Juan una frase que es lapidaria: era de noche, era de noche. Todo esto sucedió en Judas en la noche. La traición era la noche. Cuando sale Jesús dice: ahora es glorificado, ahora comienza a ser glorificado el Hijo del Hombre, y el Padre es glorificado en él. Paradójicamente, la gloria es decir, la presencia luminosa de la divinidad entre nosotros comienza en el momento preciso de la pasión, en el momento preciso de la entrega, de la infamia, de lo que pudiera pensarse con una vista puramente humana que es el fracaso. Ahí es donde comienza la glorificación del Hijo del Hombre, que nos va a conducir hasta la luz fulgurante de la Pascua. Pero después de esta breve sentencia de Jesús, Pedro dice: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: hombre, Pedro, me seguirás a donde quieras que vayas. No habrá cantado antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. 3 veces. Darás la vida por mí. Me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Bien, estos personajes yo creo que... Bien, por una parte tenemos lo que es la historia concreta de la pasión y reflejan en ellos formas o actitudes que todos y cada uno de nosotros tenemos ante Dios. Vamos con Judas. De Judas podríamos decir aquello mismo que le dijo Jesús a Pedro cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos dicen unos que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que uno de los profetas. Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tal y cual. Pero a continuación dice Jesús: pero el Hijo del Hombre ha de ser entregado y ha de padecer, ha de sufrir la pasión. Y le dice Pedro: lejos de ti, eso no suceda jamás. Y Jesús le responde a Pedro: apártate de mí, Satanás. Al mismo instante que le ha dicho: tú eres Pedro, etcétera, etcétera, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Aquí está la clave. ¿Qué es lo que le pasa a Judas? Él piensa como los hombres. Judas probablemente estaba profundamente decepcionado de Jesús, porque él esperaba otra cosa, y fue incapaz, como Pedro, de aceptar que Dios actuase de otra manera a como él o gran parte del pueblo de Israel esperaba. Y si consideramos bien lo que le sucede a Judas y cuál es el destino de Judas, que todos conocemos, que va a acabar ahorcado poco antes de la muerte del mismo Jesús, en el fondo su perdición no es tanto esta traición. Su perdición es la obstinación, el no querer reconocer la misericordia que Dios nos ha dado en Jesús.
Porque Pedro también abandona al Señor. Pedro también lo traiciona. Pedro tampoco esperaba que sucediese lo que al final sucedió, pero Pedro se convirtió y Pedro fue capaz de admitir la misericordia de Dios que lo regeneraba y que le abría a la nueva vida. Pedro fue humilde, reconoció que se había equivocado delante de Dios y al final le dejó actuar a Dios su poder, su fuerza, y es lo que hizo de Pedro la piedra de la fe, de la Iglesia. Judas no. Judas se cerró. No solo se cerró al plan de Jesús que él no llegaba a comprender, se cerró a la misericordia de Dios. Por eso, esta frase del evangelista Juan es muy acertada. Era de noche. Era de noche. En cambio, en Jesús, en su pasión, dice Jesús, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. La palabra gloria en Israel no significa simplemente el honor, la magnificencia que se le da a un hombre. La palabra gloria, en griego doxa y en hebreo la Shekinah, era la manifestación luminosa de la presencia de Dios. La gloria de Dios era la columna de fuego que había acompañado y guiado a Israel por el desierto, y era la presencia luminosa de Dios en el templo. Es decir, cuando dice Jesús es glorificado, quiere decir ahora Jesús es manifestado como Dios delante de los hombres. ¿Y cómo lo es? Pues no en poder, en majestad, en derrota de los enemigos como esperaban los judíos ahí en el templo, sino paradójicamente va a ser en la cruz como premisa de fe para la gloria de la resurrección. Hay un texto en el comentario del Evangelio de San Juan de San Agustín que he leído esta mañana. También yo creo que es muy hermoso y que nos ayuda a meditar. Dice así San Agustín: si Cristo no se hubiese entregado a sí mismo, nadie lo hubiese entregado. ¿Qué le queda a Judas sino el pecado? Porque al entregar a Cristo no pensó en nuestra salvación, sino en el dinero que ganaba a costa de la pérdida de su alma. Recibió el dinero que había solicitado y sin que él lo quiera, le fue dado lo que merecía. Judas entregó a Cristo y Cristo se entregó a sí mismo. Aquel trataba del negocio de la venta de Jesús y Jesús el negocio de nuestra salvación. Lo que haces, hazlo pronto, no porque puedas tú hacerlo, sino porque así lo quiere quien todo lo puede. A mí me parece un texto antológico de San Agustín. Y ciertamente, muy realista además, sobre algo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio, el motivo o uno de los motivos por los cuales achaca a Judas la traición es el interés puramente pecuniario. Consiguió vender a Jesús por 30 monedas. Habría que compaginarlo con este otro argumento de lo que esperaba Judas, pero esto es una verdad que cuando se conoce el alma humana sabemos que está ahí. Por la bajeza más baja podemos cometer el atropello más horrible. Por el vil dinero seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Hoy lo vemos en Judas. Y puede parecer un argumento muy trivial, pero tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad o de nuestra propia historia personal puede suceder esto, que por lo más bajo entreguemos lo más sublime. Que nos dejemos arrastrar, esclavizar por los intereses a la corta. Y es una manera muy humana de actuar. En la pasión de Jesús no vemos grandes ideas o grandes... Nos vemos yo creo que reflejados nosotros a nosotros mismos. En el poder de seducción que a veces nos arrastra, como a Judas, hacia el mal. En esa gallarda soberbia que muchas veces nos arrastra al fracaso más estrepitoso. Y yo creo que como creyentes, como esas lágrimas de Pedro, arrepentido, que le van a valer la salvación y que nos valen delante de Dios mucho más que nuestros grandes propósitos de lo que sea.
Que el Señor nos ayude a contemplar su gloria en el misterio de su pasión. Y que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.